Preguntarle si usted se ha reunido con Salaquet en alguna instancia. No he sido invitado a ninguna de las comidas. Estas imágenes son del día después de que se diera a conocer que 6 ministros habían participado en cenas privadas en la casa del lobista Pablo Salaquet. El presidente Gabriel Boric reconoció que hubo errores de sus ministros al asistir a las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Nosotros dijimos el primer día en que fuimos notificados por la prensa de los encuentros en la casa de Salaquet, primero que Salaquet es un lobista que está en el registro de lobista, a título de que un ministro va al departamento de alguien que está registrado como lobista y no lo declara por ley de lobby. Un hecho que abre interrogantes. ¿Con quién se reúnen las autoridades y con qué fin? ¿Reunión de amigos, lobby o algún otro tipo de interés? ¿Qué es privado en una cena con un lobista? Nada. Un dato no menor. En el registro de viajes del ministro de Agricultura, el 29 de agosto, aparece esta reunión como cena privada. Pero no era la única cena privada que aparece en la bitácora. Un evento que hasta ese entonces no estaba en el registro de lobby. Bueno, la reunión a la casa de Pablo Salaquet, que en ese minuto era una cena privada, ¿o no? Antes de que se supiera. Eso ya está el dictamen de la Contraloría. 5 de 6 ministros y ministras finalmente cambiaron su postura y decidieron registrar bajo la ley de lobby las cuestionadas reuniones con empresarios en la casa de Pablo Salaquet. Cualquier chileno tiene el legítimo derecho a preguntar a dónde van sus autoridades, con quién hablan y qué hablan. Quisimos saber si existen más cenas privadas que no se registraron bajo ley de lobby. Por eso pedimos por ley de transparencia las llamadas bitácoras de los vehículos fiscales, una especie de diario de vida del auto, donde se deben anotar todos los traslados de las autoridades con origen y destino. Así, accedimos en exclusiva a los registros de viajes de los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias. Para entender estas bitácoras y la importancia que tienen, primero tenemos que saber cómo funciona la regulación, cómo se regulan los traslados de las autoridades en los autos fiscales. Cuando se dictó este decreto ley, una casa valía lo mismo que un auto. Entonces, desde el punto de vista de la magnitud patrimonial, lo que se estaba haciendo era un tremendo resguardo del patrimonio del Estado. Esta es una regulación que viene de los años 70 y, por tanto, para ese contexto, hacer registros a mano, con lápiz y papel, era acorde a la realidad, pero hoy día es una legislación que queda bastante antigua. El registro de cada viaje sirve para llevar un control que está normado por la Contraloría. Por cada vehículo deberá llevarse una bitácora en que señale por lo menos el kilometraje y el recorrido que cumple, la que deberá ser visada periódicamente por el jefe respectivo. En marzo de 2022, luego de 14 días de haber asumido la presidencia, el presidente Boric publicó el instructivo sobre el buen uso de los recursos fiscales, que señala lo siguiente. El uso y circulación de los vehículos fiscales deberá ser restrictivo, limitándose solo a tareas propias del servicio y vinculadas estrechamente a cometidos funcionarias impostergables. Al recibir la información de los viajes, nos enfrentamos al primer problema. En algunas no se entiende nada. Cuando lo fotocopio y lo envío borroso, la pregunta es, bueno, ¿no había nadie, un subsecretario como jefe de servicio, puede permitir que se le traspase información pública borrosa? Entonces, ese principio de desconfianza es lo que nos tiene hoy día en una situación en a título de qué le voy a creer a un ministro, un subsecretario, si se me vamos acumulando información de estas pequeñas, grandes faltas. Otra de las sorpresas con que nos encontramos es que algunos ministerios nos enviaron las bitácoras con la información, pero tachada. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Secretaría General de Gobierno y la SECOM nos entregaron las bitácoras, pero no se puede ver la información porque está parcial o totalmente tachada. En la respuesta que nos dieron, invocan la Ley 19.628 sobre la protección de la vida privada. ¿Qué pasa con los ministerios o subsecretarías que entregan la información con parte de esos destinos tachados, borrados? ¿Tienen alguna justificación? Una cosa es la información que obra en poder del Estado, pero uno puede decir, bueno, ¿qué se quiere registrar ahí? ¿O qué quiero reservar o preservar? La dirección, el nombre de la persona con la cual me voy a reunir. ¿Bajo qué condición? La bitácora en sí misma es un documento público que, al ingresar datos de terceros, debe ser reservado.
no veo el sentido. Pero ¿cuál es el criterio para acogerse a la ley sobre protección de la vida privada? ¿Qué tipo de información se está resguardando? Preguntamos por vía mail a la Secretaría General de Gobierno. Por teléfono nos explican que se trata de información sensible y privada, pero la respuesta formal a nuestro correo nunca llegó. ¿Pero qué información puede ser sensible y privada para esta repartición? Fíjese en esta bitácora. La entregaron parcialmente tapada y mal tapada. Fue así como pudimos conocer los viajes del vehículo en el que habitualmente se traslada el director de comunicaciones, Pablo Paredes, y su equipo. Y justamente son como un restaurante, una tienda. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué si es que? Porque uno entiende que en un restaurante se puede ejercer las funciones de director, por ejemplo, de la SECO. Sí, seguro. Pero ¿por qué sale tachado? No, porque no quieren seguramente que te pregunte enseguida y con quién fue, con quién fue. Digamos, ¿no? Es un problema tú sabes que la 20.285, la ley de transparencia, es un problema de criterio y descriterio, digamos. Entonces, yo pienso que es lo segundo, digamos, ¿no? Es más bien, descriterio. Sí, es más bien de descriterio. Aquí es posible advertir 4 viajes que llaman la atención. Recorridos a Santiago, Ñuñoa, La Reina, un restaurante peruano y una tienda de regalos en Vitacura. ¿Por qué están tachados? Preguntamos y la respuesta en general fue que todos los movimientos eran por trabajo. Almuerzo en un restaurante de La Reina con el equipo de la SECOM, compra en una tienda de algunas cosas para grabar un video institucional. Pero nuevamente surge la pregunta, ¿cuál es la razón para tachar esa información? En general, la información que debiese reservarse es aquella información de carácter privado de una persona individual que nos permita vulnerar su privacidad. Al ser una información de un lugar público o que está destinado a atender público como un restaurante, no parece ser que se cumpla el requisito que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Es tan ambigua la información que ponen algunos ministerios en las bitácoras que solo aparece la comuna. Por ejemplo, aquí estamos en Las Condes y vamos a cruzar Tobalaba y vamos a llegar a Providencia. Y esa es toda la información que ponen. Es imposible saber dónde efectivamente fue el ministro o la ministra en el auto fiscal. Entonces, para efectos de la fiscalización, esta información no sirve de nada. ¿Sirve de algo que en las bitácoras aparezca información poco precisa? O sea, ¿la comuna donde va el auto fiscal? Es que no es la comuna, debiese ser la dirección. O sea, claro, pero ¿sirve de algo, digamos, esa información? ¿O está? Desde el punto de vista del control, para nada. Porque en realidad tú necesitas saber si está en función de cumplimiento de actividades propias del servicio, y eso no se satisface con la comuna. Aquí vemos un ejemplo. En la bitácora de la ministra de Minería, la descripción de una jornada cualquiera dice: Padre Hurtado, Providencia, Providencia, Santiago, pero ninguna dirección que permita saber exactamente a dónde fue la secretaria de Estado. Y veamos este otro ejemplo. Según la bitácora de su auto, la subsecretaria de Agricultura comienza el día a las 6:30 de la mañana en su casa en La Reina y la siguiente parada es su oficina en Teatinos. Hasta ahí, todo normal, pero precisamente sobre sus traslados fue que recibimos una denuncia. Entre su casa en La Reina y el ministerio existe otra parada en la comuna de Las Condes. Estas imágenes exclusivas de Informe 24 muestran cómo una menor de edad baja del vehículo fiscal en su colegio. Le preguntamos al equipo de la autoridad sobre esta parada, pero dicen que es un recorrido habitual de la subsecretaria. Lo extraño es que, pese a ser habitual, no se registra en la bitácora del auto. El uso de vehículos fiscales está restringido a la persona que se le ha asignado el vehículo para actividades oficiales. Ir a dejar a un hijo al colegio debiese ser una actividad que los padres hacen con sus propios recursos en su vida privada y no con los recursos públicos que se le han sido destinados para el cumplimiento de su función. Aunque no todos piensan igual, el excontralor cree que pese a no ser parte de las actividades propias del cargo, como dice el instructivo, pasar a dejar a los hijos al colegio no sería realmente una falta. Si el ministro vive en Colina y tiene que ir, no sé, a La Reina a dejar al hijo, y después a lo mejor ahí un poquito más discutible, pero ni tanto, ¿eh? O sea, porque ahí lo que sería una regla de discusión sobre la base de la optimización del uso del vehículo fiscal.
Y yo creo que la Contraloría ni siquiera debería tener competencia para meterse en eso. Hay ministerios que nos entregaron la información de manera correcta. Se puede leer, no está tachada y aparecen todas las direcciones. Pero en esas bitácoras hay algunos destinos que nos llamaron la atención y que nos generan dudas. Las cenas privadas, por ejemplo, en Autofiscal. Volvamos al principio, cuando identificamos en la bitácora la cena privada del ministro de Agricultura por la reunión que tuvo con el lobista Pablo Salaquet. No era la única que estaba anotada, había una segunda cena privada que hasta el cierre del reportaje aún no aparece en los registros de ley del lobby. Preguntamos al equipo de comunicaciones del ministro y nos responden por escrito que se trata de reunión personal en casa de Marcos Opazo y Patricio Varas. Fuimos a preguntarle al propio ministro de Agricultura. ¿No era una reunión personal con amigos de la época estudiantil como sale descrita aquí? Porque dice reunión personal. Bueno, es gente que conocí en la época de dirigentes universitarios, pero varios de ellos querían hacer sugerencias a la gestión de la gestión ministerial. ¿Qué puedo responder a eso? En su propia declaración, él no es esfera privada, es una esfera pública. Y básicamente porque él reconoce por defecto que se le va a poner algo que es en su condición de ministro, no de amigo. Y eso debería estar registrado. Pero eso no es todo. Otros dos viajes que nos llaman la atención son los movimientos al programa La Divina Comida de Chilevisión. En todos los programas hice mención a la agricultura. No recuerdo, porque se graba como 3 horas y al final los programas son 1 hora y media, creo. No sé si fueron explícitos en recomendar eso. Al igual que Agricultura, en el Ministerio de Medio Ambiente también nos llamó la atención 3 cenas. 2 tipificadas como cena DBC y la otra solo cena. Preguntamos a la cartera por las siglas DBC, pero hasta el cierre del reportaje no tuvimos respuesta. Fuentes al interior del ministerio nos dicen que fue la Divina Comida. Por teléfono, por mail, por todas las vías formales, intentamos conversar con la ministra, pero no tuvimos suerte. Que tenga una denotación comunicacional, todo lo que usted quiera, pero es un espacio lúdico, en donde no tengo responsabilidad administrativa, porque los ministros lo que dicen puede terminar siendo norma, procedimiento. Y el deber de cautelar también aquello que uno dice en los espacios públicos, porque compromete no solo la buena fe de quienes nos están escuchando, sino además el propio servicio. Siempre puede haber un jefe de gabinete tomando acta de lo que dijo el ministro. Entonces, no, eso en mi opinión, pero ya es mi opinión, es esfera privada. Los casos vistos anteriormente tienen algo en común: la falta de transparencia y precisión. En ocasiones ni con las bitácoras en mano es posible verificar lo que las autoridades afirman sobre sus traslados. Como en el caso del Ministerio de Hacienda, en su agenda pública no aparecen 4 traslados que nos llaman la atención, titulados Actividades propias del cargo. Sin embargo, luego de hacer nuestras consultas formales, dichos viajes aparecen sorpresivamente registrados en su agenda pública. Pero ponga atención, no están aquellos por los que no preguntamos. Es el hallazgo que ustedes están encontrando y en el fondo aquí, a través de las bitácoras, llegaron a la infracción de los lobbies, de la ley de lobby. Eso parece ser, a su juicio, lo más relevante en términos de una investigación del uso de autos fiscales. Es que eso te habla de un doble estándar, digamos. Entonces, curioso, porque el estándar del vehículo, de uso del vehículo, te pone escena privada y después en la ley del lobby no pones nada. Como que hay o sea, si yo uso el auto por una escena privada, debería ponerlo también en la ley del lobby, pero en la ley del lobby, después de que aprietan a los ministros, a la autoridad, empiezan a subir la información, digamos. Eso es lo que les pasó con ustedes, digamos. Debiese investigarse por parte de la Contraloría, que es la entidad con potestades para buscar la responsabilidad en materia del uso de vehículo fiscal y sancionar todas aquellas situaciones que se compruebe que no han sido utilizados estos vehículos para los fines oficiales. Aunque parezca insólito, en pleno siglo XXI, la bitácora de un auto fiscal depende de que alguien escriba con su caligrafía en un papel, igual que hace 50 años. Seguramente usted ha pedido un auto por aplicación. Cuando uno hace eso, tiene que poner el origen y el destino exacto del viaje y así se genera una bitácora del recorrido. ¿Cómo es posible que no se pueda usar esa misma tecnología para los autos fiscales? Sabríamos así, de manera transparente y automática, a dónde van esos vehículos y con quién se juntan nuestras autoridades.